El primer paso para entender qué es lo que pasa aquí en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Por eso aquí en Poniendo el Pecho hablamos de cuáles son esas causas y luchas que lideran los representantes a la Cámara. Hoy me acompaña Juan Carlos Lozada, representante del Partido Liberal. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lorena. Para mí un gusto estar aquí. Un abrazo para toda la audiencia. Bueno, representante, ¿a qué temas le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Uy, aquí le hemos puesto el pecho a muchísimos temas. Yo he venido al Congreso con una agenda cargada de causas, entre esas la causa por los derechos de los animales y por supuesto le pusimos duramente el pecho a la prohibición de las corridas de toros. Le hemos puesto el pecho a los temas ambientales. En esta legislatura, por ejemplo, le pusimos el pecho duramente a la ley de trazabilidad de la carne en Colombia como una herramienta para combatir la deforestación. Le hemos puesto el pecho a los temas culturales. Propusimos una interesantísima ley de la música y le vamos a seguir poniendo el pecho a más temas que tienen que ver tanto con la defensa animal como con el medio ambiente, como con la cultura, pero por supuesto también con los temas que tienen que ver con las libertades individuales de los colombianos, el tema del cannabis de uso adulto, por ejemplo. Esa ha sido una puesta de pecho dura en el Congreso de la República. Yo nunca he presentado, Lorena, proyectos de ley que tengan que ver con honores, ni la ley del Carriel, ni la ley de hacerle homenaje a un colegio en cualquier región del país. No, nosotros hemos venido aquí con una agenda polémica, una agenda transformadora y por supuesto que entonces hay que ponerle el pecho. ¿Le han dicho que parece Luis Fonsi, que no se da por vencido con ciertos temas, como por ejemplo los toros? Mi suegro, que es muy católico, yo no soy muy católico, digamos, yo creo en Dios, pero no soy especialmente practicante del catolicismo, pero mi suegro sí es muy católico. Él dice que yo me tengo que encomendar a San Judas Tadeo, que es el santo de las causas perdidas, que yo me la paso en eso de manera permanente, y es cierto. Yo me la paso luchando por cosas que son terriblemente difíciles de sacar en un país conservador. Y yo me considero por eso un verdadero liberal, porque he dado causas un poco contracorriente, he dado luchas contracorriente por causas en las que yo creo de verdad. La prohibición de las corridas de toros nos tomó más de una década sacarlo adelante. La prohibición de los plásticos de un solo uso nos tomó 3 o 4 legislaturas lograr sacar ese proyecto de ley. Nos ha costado muchísimo sacar adelante, ya casi 6 años, la prohibición del cannabis de uso adulto. Nos ha costado duramente sacar la regulación de la eutanasia, por ejemplo, que lo vamos a volver a presentar este 20 de julio. Es decir, por supuesto que tengo causas que son difíciles. Yo no vine aquí a hacer las veces de un legislador, digamos, sin coraje o sin valentía. Y yo creo que todo lo que nosotros proponemos tiene un debate amplio, tiene un debate complejo, porque son temas que realmente son polémicos y que por supuesto representan transformaciones o pasos adelante en términos, si se quiere, progresistas en este país, no en términos petristas, la palabra progresismo, pero sí en términos de un pensamiento evolucionario o revolucionario, de avanzada y demás. Entonces sí, me toca encomendármele a San Judas Tadeo o en el mundo del pop a Luis Fonsi. Pero bueno, devolvámonos a ese proyecto de toros. Fueron al menos 9 intentos. ¿Qué hizo que este fuera el vencido, ¿no? el que pudo llegar a buen término? ¿Qué hubo de diferente? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un congreso que es mucho más liberal que congresos anteriores. La llegada de una bancada grande en términos digamos, representativos, tanto en el Senado como en la Cámara del Pacto Histórico, acompañados de una bancada grande del Partido Liberal, el crecimiento de la bancada del Partido Verde, por supuesto que ha permitido que haya causas que sean más fáciles de abordar en el Congreso de la República que en congresos anteriores que eran mucho más conservadores. Entonces eso ha tenido por supuesto un efecto no solamente en cuanto a las corridas de toros, sino por ejemplo en el caso del cannabis de uso adulto logramos llegar hasta el último debate. Nos faltó un votico de 8 debates porque es un acto legislativo. Eso no hubiera sucedido en otros congresos de la República en los que me tocó participar en el pasado. Entonces claro que eso ha sido
digamos, de alguna manera beneficioso para las causas liberales. Pero por otra parte, me parece que también son temas que están maduros en la opinión pública. Es decir, creer que cuando uno propone algo que es difícil, qué sé yo, la regulación de la eutanasia en Colombia, que eso va a suceder en una sola discusión o que se va a discutir una sola vez antes de ser aprobado, yo creo que eso es demasiado cándido. Me parece que el país se va preparando para las discusiones en la medida en que esas discusiones se ponen sobre la mesa, se les da debate, se hunden, de repente no las quieren discutir, pero uno va posicionando esos temas en la opinión pública y una vez que la opinión pública los acepta, una vez que la opinión pública está lista para dar ese debate, una vez que las mayorías se conforman en la opinión pública, entonces el Congreso de la República termina escuchando, si se quiere, esos clamores populares y me parece que en el caso de las corridas de toros era más que obvio que entre el 80 y el 90% de los colombianos deploran la tortura animal como una forma de entretenimiento para los seres humanos y finalmente este Congreso escuchó esas voces. ¿Cuál cree que va a ser el mayor reto de la implementación de esa prohibición? Bueno, yo tengo que decir que el mayor de los retos va a ser que esta implementación se tiene que dar en parte en un próximo gobierno y que si ese gobierno fuera un gobierno de extrema derecha, que ojalá no lo sea, ojalá podamos elegir un gobierno de centro social. Si es un gobierno de extrema derecha, muy posiblemente va a haber artimañas, va a haber fórmulas para tratar de no implementar de manera correcta esta prohibición y me atrevería a decir que hasta posiblemente habría proyectos al interior del propio Congreso de la República para tratar de echar para atrás esa prohibición. Yo creo que ese puede ser, si se quiere, uno de los mayores riesgos que tiene la implementación de la ley de prohibición de las corridas de toros y es que no sabemos qué va a deparar el futuro de la política. Bueno, causas difíciles pero no perdidas. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho y me acompaña el representante Juan Carlos Lozada. Representante, hablando de causas difíciles, el 20 de julio que acaba de pasar es una oportunidad para presentar proyectos de ley en esta nueva legislatura y proyectos de acto legislativo también. ¿Es una nueva ventana para la regulación de cannabis de uso adulto? Por supuesto, esa es una causa en la que nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros vamos a seguir poniendo esta discusión en la mesa nacional, en la agenda política de nuestra nación, porque consideramos que es un tema central. Colombia ha sido la peor víctima de la fallida guerra contra las drogas. Colombia es quien ha puesto los muertos, Colombia es quien ha puesto el estigma, Colombia es el país que ha tenido que ver cómo los dineros ilegales de las mafias del narcotráfico han erosionado los cimientos de su democracia, de sus instituciones. Es a nosotros a los que nos ha tocado ver lo peor de la guerra contra las drogas. Y la regulación del cannabis es un primer paso para cuestionar, para tratar de tener un enfoque diferente de esa fallida guerra contra las drogas y por eso un país como Colombia no puede bajar los brazos en esta causa. Por supuesto que ese no es el principal problema de la guerra contra las drogas en Colombia, por supuesto que ese problema está centrado sobre todo en la sustancia de la cocaína, pero lograr empezar a caminar un camino de regulación en vez de un camino de prohibición y ver qué sucede cuando eso se da en un país como el nuestro es absolutamente fundamental. Esta es la discusión en la que está el mundo hoy, además. Ya son 25 estados de los Estados Unidos donde está regulado el cannabis de uso adulto. Ya hay un piloto, de hecho, en Alemania de despenalización del cannabis, como está sucediendo en tantos otros países del mundo, entre ellos Uruguay, Holanda. Ahora se sumará México una vez más a esta discusión. En fin, esto es de lo que está hablando el mundo entero porque se reconoce hoy que esa guerra contra las drogas está perdida, que esto solamente ha favorecido a los carteles de la mafia, que son quienes se han lucrado de esta política prohibicionista, y que esto en cambio le ha dejado terribles vejámenes a países como Colombia, como México, como Ecuador, como Bolivia, entre otros muchos países del mundo. Así que nosotros en esta causa no podemos bajar los brazos y vamos a continuar poniendo este tema en discusión en el Congreso de la República. Esperemos que este sea el año en que se logre. Si en este año no se logra, creo que el año que viene, que hay elecciones,
va a ser mucho más difícil de sacar adelante. Bueno, además de no seguir sumando muertos, ¿qué gana Colombia con la regulación? Bueno, pues primero que todo gana en términos de los derechos humanos, porque es evidente que esto puede tener un impacto real sobre las dinámicas de la guerra en nuestro país. Pero por otra parte, es bajarle también el estigma de los consumidores de cannabis en nuestro país. Como lo muestra la encuesta nacional de drogas, tan solo el 8% de los colombianos tienen un consumo problemático. Pero además de ello hay que decir, el cannabis es 114 veces menos dañino que el tabaco, por ejemplo, que mata a la mitad de las personas que lo consumen, de la misma manera que 3.5 veces menos dañino que el alcohol, y sin embargo esas dos son sustancias que están reguladas, así que también va a contribuir a bajarle a tanta hipocresía que hay en una sociedad tan conservadora con una sustancia que no está regulada y que es menos dañina que otras sustancias que sí están reguladas. Pero por otra parte, sería la apertura de un mercado muy interesante para nuestro país. El mercado del cannabis en Estados Unidos hoy representa más que el mercado del chocolate. Es el quinto cultivo más lucrativo en todos los Estados Unidos. Pero además de eso, por supuesto que toda esa plata que el Estado colombiano va a poder recaudar vía los impuestos se va a poder invertir tanto en salud como en educación, que es donde tenemos que poner el foco para combatir el consumo. No es a través de la prohibición como se combate el consumo. De hecho, todas las estadísticas han mostrado que en los últimos 60 años de guerra contra las drogas no ha parado de aumentar el consumo. En cambio, a través de políticas reales de educación y de salud, en varios estados de los Estados Unidos han logrado no solamente que no se aumente el consumo con la regulación, sino que en varios estados han logrado que en poblaciones etarias muy concretas como los menores de edad, ese consumo decrezca. Entonces, si usted es un padre de familia, como lo soy yo, que me está viendo a través del canal del Congreso, usted está preocupado por sus hijos, quiero decirle que es una forma de manera además comprobada por las cifras internacionales, una forma mucho más efectiva de evitar el consumo de menores de edad, un mercado regulado que un mercado ilegal. Hablaba usted del estigma que hay que vencer para poder aprobar un proyecto como este. Sin duda el estigma también pesa en asuntos como la eutanasia. En Colombia, ¿cuál es el panorama que tenemos? Bueno, en Colombia la muerte asistida está habilitada por la Corte Constitucional en varias sentencias. El derecho a la muerte digna está de alguna manera establecido por las sentencias de la Corte Constitucional. Y ese derecho a la muerte digna tiene, si se quiere, tres elementos fundamentales. Hay uno de ellos que no está regulado en Colombia, los otros dos están regulados. Y ese tiene que ver con la muerte médicamente asistida o eutanasia como la conocemos. Las otras dos tienen que ver con parar el esfuerzo médico cuando una persona siente que esto ya ha sido una carga demasiado dura para sí, por supuesto, y lo que tiene que ver con los cuidados paliativos. Esos son los tres elementos del derecho a la muerte digna. Uno de ellos no está regulado. Y la Corte Constitucional en varias sentencias ha instado al Congreso de la República a que regule esta materia. Nosotros llevamos ya 5 años con Juan Fernando Reyes Curi, ex representante a la Cámara por el Departamento del Valle, dando esta lucha a la que ahora se nos ha sumado, por supuesto, uno de los más admirables congresistas de este país, a quien le tenemos un aprecio y por supuesto una admiración gigantesca, que es Humberto de la Calle. Se ha sumado a este equipo para tratar de sacar esto adelante. Por supuesto que en el Senado de la República fue difícil pasar del segundo debate en la legislatura anterior, razón por la cual este proyecto debe arrancar ahora por la Cámara de Representantes y ver si somos capaces de llevarlo hasta el tercer debate en la Comisión Primera del Senado, donde ya fue aprobado en la legislatura anterior. Creemos que esta vez tenemos posibilidades y yo sé que esto puede reñir con algunas creencias religiosas, pero este ya es un derecho que está reconocido por la Corte Constitucional y yo, entendiendo la dificultad intimísima que esto puede de alguna manera representar para múltiples tipos de creencias, tengo que decir que ese es un derecho que no puede estar visto desde la óptica religiosa y que tiene que estar visto desde la óptica de los derechos fundamentales de los individuos. Y en este caso, que un individuo tome esa decisión no tendría por qué afectar la creencia religiosa de otras personas.
Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que este proyecto tiene algún chance de pasar en esta próxima legislatura y vamos a dar la pelea para que así sea. Vamos a ponerle el pecho. Esta legislatura que acaba de iniciar tiene, sin embargo, las reformas que se vienen encima. ¿Usted ve que el panorama es positivo para poder aprobar todos esos proyectos difíciles como le gustan a usted? Ningún panorama es fácil en el Congreso de la República, nunca, en ningún gobierno. Estar aquí es una batalla y hay que batallar esos proyectos. Por supuesto que a veces uno tiene la marea a favor, hay veces que tiene la marea en contra. Por supuesto que ahora vienen de nuevo discusiones álgidas y difíciles en el Congreso. Pero esas discusiones se dieron en la legislatura anterior y sin embargo fuimos capaces de sacar un proyecto tan polémico como la prohibición de las corridas de toros. Luego yo creo que estos proyectos muy polémicos tienen un espacio dentro de la agenda legislativa. Esperemos que los presidentes de las comisiones y de las dos plenarias le den a la iniciativa parlamentaria la relevancia que debe tener, porque recordemos que el Ejecutivo, cuando viene con sus proyectos, representan una visión de país, pero que los proyectos de los representantes y de los senadores representan múltiples visiones de país, y por eso es tan importante que el Congreso le dé relevancia a las propias iniciativas de los congresistas. No va a ser fácil, pero por supuesto que nosotros vamos a darlo todo para que estos proyectos tengan su discusión, al menos queden vivos para ver si se puede discutir en una siguiente legislatura los debates que le falten y arrancar la discusión en realidad es lo más importante para estos proyectos. Bueno, garantía a los derechos humanos y a las libertades individuales, algunos de los objetivos del representante Juan Carlos Lozada en la Cámara. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, esta mañana fui a sacar este abrigo de la lavandería y me sorprendió que no me dieron bolsa y me acordé que es que, que por culpa suya ahora va a tener esto sin bolsa, pero eso es muy positivo para el medio ambiente, ¿o no? Por supuesto que sí, Colombia se ha puesto a la vanguardia mundial en términos del combate contra la contaminación plástica. La contaminación plástica es un problema muy serio para el mundo porque contamina principalmente la fuente más importante de vida del planeta, que es el medio marino. Ahí es donde está, si se quiere, o donde termina la gran mayoría de la contaminación plástica del planeta. Y entonces salvaguardar los ecosistemas marinos, que hay que decir, le aportan el 80% del oxígeno del planeta, es absolutamente fundamental. Por eso nosotros nos dedicamos aquí durante 5 años, casi 4 años, como mínimo, a tratar de sacar adelante una prohibición de ciertos elementos plásticos de un solo uso que realmente son absolutamente innecesarios para la vida humana, pero que por el contrario están generando una terrible contaminación que va en detrimento del derecho más colectivo de los derechos que tenemos los humanos, que es el derecho a un medio ambiente sano, porque no nos involucra solo a quienes estamos en el presente, sino que involucra a las futuras generaciones, involucra a quienes vienen al planeta, razón por la cual es nuestra responsabilidad cuidarlo de la mejor manera para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta vivo y un planeta que siga siendo el paraíso que nos heredaron a nosotros nuestros padres y nuestros abuelos. Por eso nosotros propusimos esta prohibición de los plásticos de un solo uso que comenzó a regir a partir del pasado 7 de julio y que sacó del mercado los primeros 8 productos de plástico de un solo uso que deben terminar cuanto antes. En el año 2030 vendrá otro set de 7, si se quiere, 6 o 7 elementos plásticos de un solo uso más que saldrán del mercado, por eso nosotros lo hicimos de manera paulatina, pero esos elementos son la bolsa plástica de punto de pago, por supuesto el plástico que recubre el vestuario en las lavanderías, de la misma manera que ese plástico que le empezaron a poner a las revistas, a los periódicos y demás, eso queda proscrito. Los rollos de bolsas en los supermercados en los que uno metía las frutas y qué sé yo, también quedan prohibidos. Quedaron prohibidos los pitillos y por supuesto los mezcladores, quedaron prohibidos también los palitos donde ponían las bombas plásticas para los niños. Es más, son 8 y ya no sé si los dije todos, posiblemente sí los dije todos. Ya están.
pero sí, porque ya no me acuerdo de cuál más era, pero son elementos que, como pueden ver, no son esenciales para la vida humana y que en cambio son un daño. Y en muy 10 grande. años llegan otros productos más a esta prohibición. Menos de 10, en apenas 6 años, 6 años. en apenas 6, 5, 6 años quedarán prohibidos otros elementos como las vajillas plásticas, como los icopores, todo lo que sea para contener alimentos van a quedar prohibidos. Mucha gente comentaba en las redes qué pasa con los icopores vienen en la segunda tanda. Y entonces ahí, digamos, ya son plásticos que son más difíciles hoy de prohibir rápidamente porque tienen múltiples usos en la vida cotidiana de la gente, pero además también le dan, si se quiere, facilidad a muchos microempresarios de poder hacer sus ventas. Entonces era muy complicado prohibirlos tan rápidamente, por eso tuvimos que dejar un espacio más grande. Esa fue la decisión de este Congreso. Yo lo hubiera querido hacer mucho más rápido. Lo sacamos en los tiempos que era posible en la conversación al interior de esta célula legislativa y bueno, así quedó. Pero hay que decir que el año 2030 es el año en el que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Mar, empiezan a regir y que por lo tanto en ese momento pues esa prohibición será muy simbólica porque permitirá justamente hacerle un gran bien al mar y a las fuentes hídricas del mundo, que Colombia reduzca su contaminación plástica realmente de manera sensible. Bueno, hay algo que tal vez ustedes no conocen sobre el representante Juan Carlos Lozada y es que fue manager de artistas. Sí, fui manager de artistas. ¿Qué no ha hecho usted, representante? No, yo he tenido una vida diversa porque yo soy un tipo de múltiples intereses. A mí me han gustado tantas cosas en la vida. Es más, a veces estando tanto tiempo ya en la política como que me pica hacer otra cosa. Porque esta vida está para gozársela, esta vida está para ser intenso y vivir todo lo que uno pueda y hacer todas las cosas que uno le apasionen y le gusten. Yo soy un amante de la música, trabajé durante 10 años en la industria musical, fui manager de artistas, fui programador del Festival Iberoamericano de Teatro en lo que tenía que ver con la música, me inventé una plataforma de gestión cultural para exportar la música colombiana a otras latitudes, que ha tenido muchos éxitos en los últimos 15 años y por eso ahora al venir al Congreso de la República también sentía que tenía que hacer algo por el ecosistema musical del país y por eso presenté la ley de la música que beneficiaría a muchos artistas musicales de Colombia creando una subcuenta, una especie de fondo donde entraría plata de múltiples lugares para lograr, de múltiples fuentes, para lograr tener un fondo que le pudiera financiar los pequeños proyectos a los artistas musicales en Colombia, para mejorar, si se quiere, los estudios de grabación, por ejemplo, para hacer educación, pedagogía musical, para lograr el mejoramiento de los escenarios para la música, entre tantas otras cosas que necesita el sector musical en nuestro país. Nosotros no vamos a bajar los brazos en esta lucha, por supuesto, lo vamos a volver a presentar en estos días que ya arranca nuestra legislatura y vamos a dar la pelea por sacar adelante la ley de la música, por supuesto. Bueno, ojalá tenga una mejor suerte en esta legislatura. Representante, usted es de Bogotá. ¿Cómo ve la relación entre el distrito y el gobierno nacional? ¿Ve optimismo frente al metro de Bogotá? Pues yo creo que hay múltiples descoordinaciones y visiones distintas de ciudad entre el presidente Petro, que hay que recordar fue alcalde de Bogotá, y la administración de Carlos Fernando Galán. Tal vez me gustaría mencionar dos cosas en las que, o al menos una en la que sí se pudieron poner de acuerdo y que me da mucha alegría haber podido ser el nexo para que eso se diera. Y es que antes de que se eligiera el alcalde Galán, yo había logrado convencer al ministro de Cultura de que pusiera una plata para revivir el Festival de Teatro de Bogotá, que se había muerto, legado de Fanny Mickey, donde yo trabajé, que le daba tantas alegrías a los bogotanos. Y el ministro de Cultura apropió unos recursos para esta tarea. Y cuando Carlos Fernando Galán estaba en campaña, se comprometió a que si ganaba la elección, pondría la contrapartida. Hoy tienen un acuerdo de entendimiento ya firmado, en el que le podemos decir a los bogotanos que vamos a revivir el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Ojalá que a acuerdos como ese se pudiera llegar en múltiples otros temas. El tema del metro es fundamental para Bogotá. Bogotá no puede retroceder, si se quiere, en su intención de construir el metro que ya está haciendo en este momento la ciudad.
Por supuesto que nosotros hubiéramos querido el mejor metro posible. Yo entiendo a mis compañeros del pacto cuando critican que se haga un metro elevado. Yo tampoco estaba de acuerdo con el metro elevado. Pero también hay que decir que si este es el metro que se puede construir hoy, construyámoslo, no echemos para atrás. Y creo que si ese entendimiento se logra entre el alcalde y el presidente, Bogotá puede dar un salto cuántico en temas del mejoramiento del transporte de la ciudad. De la misma manera, con la protección, si se quiere, de los ecosistemas estratégicos para la capital de la República, que se pueda dar una mejor integración entre Cundinamarca y Bogotá. Yo también soy autor del acto legislativo que creó la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y que esa integración regional se convierte en una realidad es fundamental para la capital de la República y para Cundinamarca. Y el presidente Petro se ha opuesto a esa integración como está planteada, y me parece que ahí hay múltiples lugares donde nos podemos poner de acuerdo. Me parece que si esos temas, que son los grandes temas de ciudad, se puede llegar a acuerdos como lo que ha sucedido en el sector de la cultura, Bogotá se beneficiaría enormemente de ello, y yo creo que ambos tienen buenas intenciones. Es cuestión de aprender a dialogar y a llegar a acuerdos. Bueno, cierro con esto, representante. ¿Cuál es el mejor plan para hacer en Bogotá? Hoy Bogotá tiene una vida cultural de una riqueza gigantesca. El teatro en Bogotá es absolutamente maravilloso. Para los que no conocen bien la capital de la República, vayan a la localidad de Teusaquillo, busquen los teatros de esa localidad, que es donde están situados gran parte de los teatros alternativos de la ciudad. Van a encontrar una oferta de teatro realmente vigorosa. El Teatro Petra, La Maldita Vanidad, la Casa de Borrero, en fin, todos ahí en casi que a una distancia de un par de cuadras los unos de los otros. Usted tiene una oferta de teatro absolutamente maravillosa. Hoy tenemos una oferta musical en esta ciudad que no tiene comparación con casi ningún otro país de América Latina, tal vez excepto Brasil y México. Hoy vienen a ver nuestros festivales desde Panamá, desde Perú, desde Ecuador, desde Bolivia, de Centroamérica. Disfruten los festivales de la ciudad, tanto los privados como los públicos. Tenemos una oferta de festivales al parque absolutamente maravillosa. Cojan la bicicleta y váyanse a los más de 500 kilómetros de ciclorrutas que tiene la capital de la República. Pónganse un par de audífonos y disfruten de lo que es andar por la séptima, disfruten de lo que es andar por la ciudad, claro, con las precauciones que hay que tener, porque la situación de seguridad para los ciclistas, por supuesto que es una preocupación, pero además la ciclovía de Bogotá es absolutamente maravillosa. Todos los domingos 1 millón de bogotanos podemos salir a disfrutar de la vía pública con nuestra familia. Es un plan absolutamente espectacular. Me subí hace un par de semanas a Monserrate con mi hija y no saben lo que disfrutamos viendo la belleza de ciudad que tenemos desde arriba. Es absolutamente maravilloso. Bogotá tiene una oferta gigantesca en términos de cultura, de turismo, de gastronomía. Hoy en Bogotá se come increíblemente bien. Vayan a probar las delicias de la gastronomía que ofrece Bogotá, que tenemos además múltiples restaurantes reconocidos entre muchos de los mejores del mundo, pero ni siquiera hay que gastar tanta plata para comer bien en Bogotá. Hay muchas esquinas de Bogotá donde se venden increíbles preparaciones a muy bajo costo. Me estaban hablando el otro día, yo soy vegano, yo no como hamburguesa, pero me estaban contando de una hamburguesería en Bosa que queda en una esquina donde, mejor dicho, hay que hacer fila para poder comer hamburguesa porque parece que tienen mejor hamburguesa que cualquier restaurante caro de Bogotá. Entonces hay una oferta gastronómica, cultural, musical, turística, absolutamente gigantesca. El último, pues, ya que me embalé, vayan y disfruten los días gratuitos del Museo Nacional. Yo estuve hace poco, hay que hacer fila, por supuesto, pero es un día maravilloso porque tal vez es el día en que más ve uno afluencia de público en el Museo Nacional de Colombia, un museo que tiene y que guarda, por supuesto, la memoria artística y la memoria de nuestra ciudad y de nuestro país. Disfrútenlo. Los museos de Bogotá, que están todos aquí en la Candelaria, hay 2 sedes del Museo de Bogotá en la Candelaria. Disfruten de los museos, es espectacular esta ciudad, realmente es el lugar más lindo del mundo para mí. Bueno, ya tienen plan para el próximo fin de semana. Representante, gracias por habernos acompañado y que le siga poniendo el pecho a las causas que el país y que Bogotá necesitan. Y a ustedes gracias por su sintonía. Nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.